Ecuador ya siente los efectos del fenómeno del Niño, según reportó el INAMI. 6 cantones de Manabí registraron afectaciones por las lluvias de los recientes días. Oficialmente inició la campaña electoral de cara a los próximos comicios de agosto, pero solo para los binomios que buscan llegar a Carondelet. La exoneración de la visa Schengen para los ecuatorianos es uno de los puntos que abordará el presidente Guillermo Lasso en su nueva gira. En lo internacional, la justicia de Guatemala inhabilitó el partido político del candidato Fernando Arévalo tras su paso formal a la segunda vuelta electoral. En los deportes, Independiente del Valle es finalista de la Copa Libertadores Sub-20. Amigos televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, un gusto que nos acompañen acá en nuestro noticiero estelar. Tenemos mucha información para ustedes, hoy María Mercedes Castro no nos va a acompañar, pero tenemos mucho que brindarles. Acá arrancamos. Ecuador ya siente los efectos de la estación del fenómeno del Niño. Según reportó el INAMI, producto de ello, 6 cantones de Manabí registraron afectaciones por las lluvias de los recientes días. El que más complicaciones tiene hasta el momento es Flavio Alfaro. Revisamos a continuación. Las lluvias retornarán con mayor intensidad a Manabí y 4 provincias más, según el último reporte del INAMI. ¿Desde cuándo será esto? Pues desde la noche de este jueves 13 de julio hasta el próximo martes 18. Se va a intensificar también en la parte de Esmeraldas, de Santo Domingo, la parte norte e interior de Los Ríos también, y de manera, digamos, un poco menor en la parte de norte de Guayas. Tenemos esta alta probabilidad de que los eventos de lluvia sean considerables con tormentas eléctricas entre la noche y la madrugada, lo cual pues evidentemente podría repercutir en eventos de inundaciones, de desbordamiento de cuerpos de agua. Al iniciar esta semana, Manabí presentó percances por las lluvias en 6 cantones, pero actualmente Flavio Alfaro tiene aún afectaciones. Aproximadamente 1000 familias enfrentaron problemas por las inundaciones. El gran problema que se presenta es que en la parte céntrica, en la urbe de Flavio Alfaro, la negación de agua hace que se ingrese a los locales comerciales, a las viviendas, y una vez que ya se evacúa esta agua, queda lodo, queda palizada, y es un trabajo que se está también haciendo. ¿El agua llegó hasta cuántos centímetros de altura? En unos casos, en algunos sectores, hasta más de 2 metros de altura. Estos ya son efectos del desarrollo del fenómeno del Niño, sumando a las condiciones climáticas locales como la atmósfera con humedad y el mar caliente, detalla Javier Macas, técnico del INAMI. Ya teníamos condiciones nosotros propias para generar los eventos de precipitación, y el desarrollo del fenómeno del Niño lo que viene a hacer es repotenciar esas condiciones. Entonces van a persistir, por ello es que es posible que incluso el mes de agosto igual sea un mes anómalo para la parte de la región litoral en especial. Se van a seguir presentando los eventos de precipitación. Para quienes viajan y desean conocer la información de las zonas afectadas, Google Maps también registró las inundaciones. En la aplicación de geolocalización se observan 4 iconos rojos que alertan de las inundaciones actualmente en Manabí. Además, usted puede consultar en la página web alertasecuador.gov.es la situación de vulnerabilidad de la zona en la que vive y sus posibles riesgos. Olga Velasco, Noticias 7. Los gobiernos autónomos descentralizados se preparan para enfrentar la llegada del fenómeno del Niño. La presidenta del CONGOPE, Paula Pavón, detalló que se está gestionando un crédito para la emergencia. Las acciones para enfrentar los estragos del fenómeno del Niño también se alistan por parte de las prefecturas del país. El consorcio de gobiernos autónomos descentralizados, que los aglutina a todos, no es la excepción. Quien lo lidera, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, propone que se declare emergencia vial. Tenemos una gran preocupación, son aproximadamente 80 puntos de colapso a nivel nacional, por eso no nos extraña que este fin de semana la Amazonía se haya pronunciado firmemente, porque es una de las zonas que mayor riesgo tiene de quedarse incomunicada.
Además, dice, se está consiguiendo recursos para paliar sus consecuencias. Frente a eso, la contratación de equipos camineros, pero no todas las prefecturas lo pueden hacer, por eso estamos construyendo con el BEDE, con el Banco del Estado, un producto específico solamente por el periodo del fenómeno del Niño se nos permita obtener crédito para contratación de maquinaria. Históricamente el BEDE ha otorgado créditos, pero para adquisición de maquinaria. Por los tiempos, porque además enfrentamos graves dificultades con la ley de contratación pública, hemos optado por este pedido específico. Son aproximadamente una demanda de 150 millones que hemos hecho los gobiernos provinciales. De la mano del COE, aseguró que se ha propuesto instalar campamentos provisionales en zonas específicas donde se puedan producir desastres para mejorar la respuesta. Campamentos zonales que puedan estar con la maquinaria lista, prevista, con el material que se requiere, material pétreo para muros, es decir, montar campamentos en zonas específicas que puedan facilitar la atención en el momento de la urgencia. En entrevista con Noticias 7 también se refirió al puente sobre el Río Blanco. Este es un puente de carácter nacional, por lo tanto está bajo la responsabilidad del gobierno, pero insistíamos, sí entendemos, si hay crisis, si no hay recursos, Pichincha lo puede hacer. Finalmente detalló en lo que respecta a la provincia de Pichincha que se realizan trabajos de mantenimiento en vías como la Calacalí, Aloac, Santo Domingo, para mejorar la vialidad. Andrea Orbe, Noticias 7. Los dos exgenerales de la FAE, que en este caso están señalados por el asesinato del general Jorge Gabela, se encuentran en el país. De acuerdo al perito Roberto Mesa, existen indicios de motivaciones profesionales y económicas para vincularlos como autores intelectuales de este crimen. Los dedos apuntan al general Rodrigo Borges, quien fue sucesor de Jorge Gabela en el cargo de comandante de la Fuerza Aérea desde abril de 2008. En funciones, Borges reaperturó el concurso para la adquisición de los helicópteros Drup que Gabela había echado abajo por las falencias técnicas de las aeronaves. El informe del perito Mesa señala que él permitió la recepción anticipada de 3 de los 7 helicópteros Drup, aunque esa figura no constaba dentro del contrato. Y un hecho público que resalta es la amenaza que realizó al general Gabela el 3 de febrero de 2010 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde se estaba tramitando la denuncia que impulsaba Gabela por las presuntas irregularidades en la adquisición de los helicópteros Drup. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra porque respeto a ustedes y a la audiencia. Otro de los supuestos autores intelectuales es Alonso Espinosa, quien en 2008 fue nombrado por Borges como responsable de la ejecución del contrato con la empresa India HAL. En octubre de 2009, Espinosa emitió un informe favorable a esta empresa, apenas un mes antes de que el primer helicóptero Drup se accidentara. Espinosa también sería el artífice del plan de seguimiento a Gabela. En noviembre de 2009, dio la orden de que se le informe si el general ingresaba a cualquiera de los cuarteles. En ese momento, se conocía que Gabela estaba recabando información sobre la adquisición de los helicópteros Drup. Yo lo viví al lado de mi esposo. Yo viví toda esta persecución. Otro elemento crucial es la llamada entre el coronel de inteligencia de la FAE, Roberto Vargas, y el general Gabela, en el que este último advierte del seguimiento del que estaba siendo víctima. Yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa para que me estén siguiendo. Porque me van a seguir a mí y a mis hijos, sí. No quiero que estén a 2 o 3 cuadras, quiero que estén a un paso. Y si algo me pasa a mí, si me asaltan, lloro, cualquier situación, los culpables son ustedes. Estos indicios y más son los que constan en el tercer producto reconstruido por el perito Mesa y son los que hacen sospechar de que ambos generales, por motivaciones profesionales y económicas, habrían planificado la muerte de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre de 2010. Carolina Basante, Noticias 7. Yo lo viví al lado de mi esposo. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ya no portará un grillete electrónico como medida cautelar por el proceso penal en su contra respecto a un posible caso de corrupción durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La sala de la Corte Provincial de Pichincha revisó las medidas. Hace más de 2 años que Jorge Yunda tuvo que llevar en su pierna un grillete electrónico para tenerlo localizado mientras se desarrollaba el proceso por presunto peculado en el denominado caso Pruebas PCR Quito. Sin embargo, este jueves la Sala de la Corte Provincial de Pichincha autorizó el retiro del dispositivo pese a la oposición planteada por la Fiscalía. Eso sí, Yunda mantendrá la prohibición de salida del país y 2 veces a la semana deberá presentarse ante un juez. Que nunca lo llevé con vergüenza, porque ese grillete fue
por el trabajo científico microbiológico que hicimos frente a un nuevo virus en la pandemia. El tribunal de 3 jueces por unanimidad han dispuesto que se retire ese grillete. El cambio de medida cautelar también favorece a otras 6 personas procesadas en este caso, entre ellas Linda Guamán, exsecretaria técnica de la Secretaría de Salud del municipio, y la doctora Jimena Abarca, extitular de esa cartera de Estado, quienes en su cuenta de Twitter señalaron: tras 833 días, un embarazo y un parto, el estigma en aeropuertos y lugares públicos y un sinnúmero de inconvenientes personales, el tribunal ha dispuesto el retiro del grillete de mi tobillo. Tras 2 años y medio de oprobio y al constatar múltiples violaciones a nuestros derechos, hoy un tribunal ha levantado el uso del grillete que pesaba sobre mí, un paso más en el camino de ratificar nuestra absoluta inocencia. La Fiscalía investiga posibles irregularidades en un contrato de $4.2 millones que habría suscrito el municipio de Quito cuando Yunda era alcalde en 2020 para la adquisición de 100.000 pruebas PCR que detectaran el coronavirus. Lautaro Andrade, Noticias 7. El juez Mauricio Espinosa sustituyó las medidas cautelares para 5 procesados por el delito de cohecho en el denominado caso Sinohidro, entre los que se encuentran familiares del expresidente Lenín Moreno, también vinculado a este proceso de presunta corrupción. El magistrado dispuso que Irina, hija del exmandatario, se presente dentro de los últimos 10 días de cada mes ante el Consulado de Ecuador en Miami. Esto deberá repetir durante 3 meses hasta que en el cuarto, es decir, en octubre, deberá presentarse ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito. Mientras que su tío Guillermo, uno de los hermanos del expresidente, mantendrá el grillete electrónico y deberá presentarse una vez al mes ante la Corte Provincial del Napo, en la capital Tena. Por resolución de la Corte Nacional de Justicia, las armas decomisadas en diferentes operativos podrán utilizarse por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El ministro del Interior, Juan Zapata, agradeció en este caso la decisión e informó que se conformará una comisión para generar el inventario. Para contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, desde la Corte Nacional de Justicia se emitió una resolución donde permite que las armas decomisadas en operativos puedan ser usadas por la policía y las Fuerzas Armadas, al tratarse de bienes que están involucrados en procesos penales y si existe una sentencia condenatoria, el magistrado que lleve el caso podrá declarar estos bienes, incluidas las armas, de carácter público. Que una vez que se ha declarado ese fin o ese interés público o social, pueden usar estas armas que han sido comisadas en el proceso penal, pueden usar las fuerzas del orden del país. Porque se trata de armas, municiones, explosivos, accesorios que si no se llegaría a declarar de beneficio social o de interés público, sencillamente estarían estas armas sin ninguna utilidad. De su parte, el titular de la cartera del Interior, Juan Zapata, agradeció la decisión y señaló que estas armas fortalecerán la seguridad a nivel nacional. Pero es importante que todos los policías estén debidamente equipados, no solamente con armas cortas, sino también con armas largas. Y dentro de estas más de 35.000 armas tenemos inclusive armas como HK de última generación, que bien pueden estar en manos de los grupos tácticos de la Policía Nacional e inclusive de los grupos del eje preventivo. Para viabilizar todo, se creará una comisión que se encargará del registro y del inventario del armamento. La comisión tiene que estar integrada por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, eso porque la resolución dicta que somos las 2 entidades las beneficiarias de este tema, porque también tenemos que entender que hay códigos y hay procedimientos de Naciones Unidas que las debemos cumplir, como por ejemplo que tengan registro, ¿no? Que las armas estén debidamente codificadas. En los próximos días llegarán 8 millones de municiones que podrán ser usadas en estas armas por los más de 8.000 nuevos policías que se graduaron recientemente. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde este jueves se inició la campaña electoral de cara a los próximos comicios de agosto, pero solo para los binomios presidenciales. Además, se han levantado más de 1.500 indicios de campaña anticipada que el Tribunal Contencioso Electoral deberá revisar. Una vez revisadas que las candidaturas de los 8 binomios están en firme y que existe el respectivo presupuesto, se dio paso oficialmente a la campaña electoral, pero con un pequeño detalle. En el Pleno decidimos modificar el calendario para la dignidad de presidente o presidenta de la República.
Es la única dignidad que ya oficialmente puede hacer campaña electoral. Los candidatos a asambleístas no podrán hacer campaña todavía, puesto que aún existen recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Para el presupuesto se destinaron $309.243.48 por binomio. Pero si la candidatura tiene alianzas, este valor aumentará en un 20%. Es así que una alianza que tiene 2 organizaciones políticas llegará a un valor de $432.940.88. Una alianza que tenga 3 organizaciones políticas llegará a $494.789.58. Durante la campaña, los candidatos también están sujetos a prohibiciones. No pueden hacer propaganda con sus propios recursos en medios de comunicación. Para los spots publicitarios también tienen que pasar por el Consejo Nacional Electoral, quien dará su autorización, verificando que se esté cumpliendo todo lo estipulado en el reglamento, como es no utilizar niños, no incitar a la violencia. Sin embargo, no es raro ver a candidatos quienes ya iniciaron recorridos promocionando sus postulaciones. Sobre esto, que está prohibido, también se han levantado alertas. Hay 1.598 evidencias, obviamente de las cuales hay que verificar para informar al Tribunal Contencioso Electoral quién es el que toma las sanciones. Recordemos que la promoción en campaña solo se podrá fiscalizar en los 532 medios de comunicación calificados. Sin embargo, los contenidos en redes sociales no se podrán revisar. La campaña electoral finalizará oficialmente el 17 de agosto. Edison Saavedra, Noticias 7. En estas elecciones anticipadas se aplicará el método Webster para la asignación de escaños en la Asamblea Nacional. Expertos aseguran que esta metodología aumenta la representabilidad y ayuda a las minorías. Sin opción de elegir de entre candidatos, los más de 13 millones de electores estarán obligados al voto en plancha. Es decir, ya no existe la votación unipersonal y únicamente existe la votación por lista cerrada. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Electoral, explica que el método de Webster busca garantizar una representación más equitativa para todos los partidos y movimientos políticos, incluso para aquellos que no alcancen altas votaciones. Pero también depende de la dimensión de los votos alcanzados, porque si es que hay una lista que obtiene el 1%, seguro que no va a tener ninguna representación. El método de Webster funciona de la siguiente manera: se suma el total de votos obtenidos por cada lista electoral y se divide ese total por los números impares, tales como 1, 3, 5, 7 y 9, así sucesivamente, hasta completar el número de asambleístas por elegir. Luego los resultados se ordenan de mayor a menor, asignando los escaños de acuerdo a los puntajes más altos. De esta manera se garantiza una mayor representación, pero menos gobernabilidad debido al fraccionamiento de las bancadas legislativas. Especialmente pasa esto porque no se van a poder consolidar grandes mayorías. Esto no posibilita mucho que de una lista ingresen varias personas, sobre todo en el tema de asambleas provinciales. El método de Webster es usado en la mayoría de países de la región. Y el CNE inició la entrega en línea y de manera presencial de certificados de votación. Los ciudadanos no deben tener multas pendientes por no haber votado en anteriores procesos. Lo primero que se necesita para obtener el certificado de votación definitivo en línea o de manera presencial es no tener multas pendientes por no votar en elecciones anteriores. De igual forma, quienes no acudieron a conformar las juntas receptoras del voto como miembros de juntas receptoras del voto, la multa es de un 15%. En el caso de la remuneración mensual unificada sería $67.50. Para el trámite en línea debe ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral y seleccionar la opción certificado de votación definitivo en línea. Tener la posibilidad de que sea en línea va a facilitar muchos procesos, incluso para quienes trabajamos recursos humanos, nos va a simplificar muchísimo. Deberá crear una cuenta e iniciar sesión y cumplir con la validación de datos solicitada para poder descargar el documento. Sí, yo creo que están cumpliendo con lo que tenían que hacer. Sin duda el certificado de votación se necesita para todos los trámites, ¿no? Indudablemente eso piden en el seguro, en los bancos, en todas partes, entonces es muy necesario. El certificado de votación definitivo también se lo puede solicitar en las 24 delegaciones provinciales electorales de forma presencial de manera gratuita.
8 miembros de un grupo delincuencial organizado fueron capturados en Ambato tras recabar indicios de que esta banda se dedicaba al tráfico de drogas, robo y otro tipo de delitos. Trepando por el muro de una vivienda, así comenzó el operativo policial en Ambato para capturar sin que se lo esperaran a integrantes de los Lobos. Eran las 3 de la mañana y a quien le tocó abrir la puerta fue a la madre de uno de los presuntos antisociales. Buenos días. Luego lo sacaron uno por uno de la guarida, 7 en total, que la utilizaban como centro de acopio, base o como la quiera llamar. Luego se allanó una segunda casa y se capturó a otro miembro de la banda. Todas tienen antecedentes anteriores por diferentes delitos. Pero lo que particularmente estarían haciendo era robo de vehículos, robo de personas, tráfico de estupefacientes, al igual que la tenencia de armas. En los domicilios hallaron paquetes de droga, armas de fuego, municiones y un vehículo robado. Los descubrieron gracias a una fuente humana que reveló lo que hacía esta célula de los Lobos. En Ambato, Lautaro Andrade, Noticias 7. La exoneración de la visa Schengen para los ecuatorianos es uno de los puntos que abordará el presidente Guillermo Lasso en su nueva gira internacional. El jefe de Estado se ausentará hasta el próximo fin de semana. Esta es la 7ª ocasión que el jefe de Estado ecuatoriano parte al extranjero para cumplir con una agenda oficial. Desde Guayaquil abordó el avión presidencial para trasladarse a Europa junto a la primera dama y a los ministros de Relaciones Exteriores y el de Gobierno. El primer destino será Madrid, capital española, en la que se reunirá con autoridades para hablar de democracia, paz. Y también haremos gestiones para lograr eliminar el requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos. Este es un asunto pendiente del que todavía no se consigue la aprobación de la Unión Europea para que el ingreso de ecuatorianos a naciones como España o Francia sea tan solo con pasaporte. Pero luego de la estancia en Madrid y posteriormente en Bruselas, Bélgica, el presidente se trasladará a Nueva York, donde uno de los ejes centrales será reunirse con parlamentarios estadounidenses para impulsar la ley IDEA. Que es una ley muy beneficiosa para el Ecuador, dado que homologa los beneficios de comercio del Caribe con Estados Unidos, los homologa Ecuador. Es decir, este nuevo acuerdo comercial tiene similitudes a un TLC. Más del 90% de productos ecuatorianos podrían entrar con 0 arancel y el Ecuador no sería requerido de cumplir ninguna condición. Y sobre el fenómeno del Niño, están confirmados $200 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo para medidas de prevención. El primer mandatario retornará al Ecuador el próximo sábado 22 de julio. Lautaro Andrade, Noticias 7. El decreto de ley de reestructuración de empresas que envió el gobierno a la Corte Constitucional busca derogar a la vigente ley de concurso preventivo que data del año 97 y cuya eficacia es cuestionada. En la actualidad, sobre todo, frente a los estragos que el fenómeno del Niño pueda generar en el sector productivo. La expectativa del beneficio que pueda tener el decreto de ley de reestructuración para las empresas con falta de liquidez es muy grande, aunque de acuerdo a la norma, las compañías deben cumplir ciertos requisitos para acceder a este proceso de concordato. Primero, deberán ser empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías. Que suman, según el catastro público, un número mayor a 180.000 empresas, es decir, se excluyen las compañías de seguros, se excluyen los bancos y se excluyen también aquellas empresas relacionadas con bolsas de valores, casas de valores, etc. Luego, la reestructuración se dará en 3 fases. Petición, en la que se constate el estado de insolvencia de la empresa, una negociación del acuerdo durante el cual se activa la protección concursal y la de ejecución, en la que se cumplen los acuerdos de pago con los acreedores y demás. Es importante mencionar que mientras dura la negociación, la empresa deudora no puede ser demandada. Y si ya ha sido demandada, sea por la vía de coactiva, sea por la vía de judicial civil normal o ya sea por la vía administrativa, todos estos procesos se suspenden mientras dure la negociación.
Ahora bien, para alcanzar estos acuerdos, previo a la ejecución, será necesario contar con el apoyo del 51% de los acreedores. Y ya no el 75%, como preveía la ley de concurso preventivo, que a través de este decreto ley de reestructuración va a ser derogada. Un acierto, según los expertos que cuestionan a esta norma vigente. Porque es una ley que data del año 97, cuando teníamos otra moneda, otro marco constitucional. Toda la etapa de vigencia de la ley desde el 97 hasta el 2021, apenas 27 empresas han podido acogerse al procedimiento concursal previsto en esa ley. Carolina Basante, Noticias 7. Los afiliados a las federaciones de transporte podrán importar vehículos con una reducción del 50% de aranceles, según informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Para ello, los transportistas podrán acceder a un listado aprobado por el Ministerio de Transporte en el que constan 5.801 disponibles. La importación de unidades con menos aranceles estará disponible hasta el 31 de diciembre del 2025 y permitirá que adquieran autos para taxis, buses y camiones de carga. El impacto fiscal para las arcas del Estado en estos 3 años será de 14.5 millones de dólares. Con la restitución del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, y el reglamento de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, productores audiovisuales consideran que hay una oportunidad de proporcionar o posicionar, en este caso, al Ecuador como generador de servicios audiovisuales y digitales. Este 5 de julio se restituyó como independiente el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA, y se reglamentó la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, las cuales, según Jimena Villarroel, productora ecuatoriana, les devuelven a los productores audiovisuales y cineastas un respaldo jurídico e incentivos para promover el trabajo en esta área. Tener mercados, tener formaciones especializadas, no es un instituto de educación, es un instituto básicamente de apoyo a fondos que nos permiten hacer películas, desarrollar proyectos, entrar a mercados. Dentro de la Ley de Transformación Digital, uno de los principales incentivos es el certificado de inversión audiovisual, el cual, entre otras cosas, promueve convenios de trabajo entre productoras del exterior con productoras nacionales, a cambio de notas de crédito del 37%. Así lo explica el subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura, Joaquín Carrasco. El apoyo técnico, puede ser ciertos mecanismos como este del certificado de inversión, o puede ser incluso la Comisión Fílmica Ecuatoriana, que ayuda a promover al Ecuador y que, por ejemplo, puedan venir, pues como ha pasado alguna vez, ¿no? Como cuando vino Will Smith, estuvo en Riobamba. Tanto para Carrasco como para Villarroel, contar con esta normativa les permite proporcionar al Ecuador como un país de servicios audiovisuales, involucrando a los profesionales más jóvenes dentro de estas ramas. Muchos servicios que se pueden ofrecer sin necesidad de que vengan y que vayamos, simplemente a través de Internet. De muchos jóvenes que se están formando, muchos jóvenes que se están preparando y que tienen una actitud profesional que no veíamos antes, y eso es porque han tenido la oportunidad de trabajar en un sector específico que ha sido la publicidad, pero que está preparada para ofrecer el servicio de actitud y técnicamente. Esta política de certificados de inversión se ha aplicado en países vecinos como Colombia, Chile, Argentina y Paraguay, donde se ha visto un gran crecimiento en el área audiovisual. Y tener además una visión de país que no solo implica a la cinematografía, no solo a la televisión, sino también implica una transformación a otras áreas de trabajo, como es el turismo, como es la hostelería, como es la economía de transporte, carpintería, mecánica. Sin embargo, por parte del COSICA, aún se debe generar la norma técnica que habilita este certificado y que podría estar listo para el 2024. Manuela Bedón, Noticias 7. La Universidad Católica del Ecuador abrió una serie de cursos para adultos mayores en lo que denominan la Universidad del Adulto Mayor. 45 personas de más de 65 años se han inscrito y cuentan cómo les cambió la vida volver a las aulas. Luego de jubilarse, muchas personas pasan a una vida completamente sedentaria, rutinaria y en muchas ocasiones hasta solitaria. Tras evidenciar estas problemáticas, se ha creado la Universidad del Adulto Mayor. Lidia Romo es una de las estudiantes y ella cuenta que tras empezar los cursos, su sueño de seguir enfermería volvió a despertarse. Pero yo no sabía hasta qué edad recibían. Entonces me dice, ¿por qué le vamos a tomar en medida eso? Se le recibe al que quiere venir. Entonces ahí estoy yo. ¿Y cuándo piensa empezar usted esta? Octubre empieza.
Tanto para ella como para sus compañeros ha sido de gran valor poder tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Unas lindas amigas que hemos compartido como que fuéramos hermanas. Podemos compartir y eso también es otra cosa, nos llena tanto que pues la vida se hace un poco más fácil. Esta es la primera generación de alumnos de la tercera edad y por el momento se les da cursos de informática, nutrición y envejecimiento activo. A comer de mejor manera y lo necesario. Y lo mismo, por ejemplo, si hablamos del curso de vejez activa, hemos entendido que el envejecimiento nos pasará a todos, pero que la vejez nosotros decidimos cómo tenerla. Donde se ha implementado temáticas útiles y prácticas para los estudiantes. Porque no siempre el adulto mayor sale de casa y tiene la oportunidad de aprender algo, porque cada día se aprende. Esta primera generación ha motivado a que para el próximo ciclo se abran más cursos y se abran nuevos niveles para los ya existentes. Estamos pensando literatura, arte, otros cursos, aparte de seguir adelante con estos cursos. Tener una vida activa, con la posibilidad de aprender y socializar, es realmente positivo para las personas en la tercera edad. Y el orgullo de decir, estudio en una universidad, estoy haciendo un curso en la universidad, me he hecho amigos universitarios. Esto es muy positivo para un adulto mayor. Hablo porque soy adulta mayor. Para más información puede comunicarse al 2991-700, extensión 1699. Manuela Bedón, Noticias 7. Médicos afirman que el síndrome de Guillain-Barré no es contagioso, pero sí afecta al sistema nervioso si no se toman las medidas de precaución necesarias. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y los pies. Estas sensaciones pueden extenderse rápidamente y con el tiempo paralizar todo el cuerpo. La forma más grave del síndrome se considera una emergencia médica. La mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento. Sin embargo, los médicos indican que este síndrome no es contagioso. No es contagioso. ¿Por qué se dio mucho en Perú? Porque ellos han venido de un dengue, de estar con muchos casos de dengue. Eso hace bajar el sistema inmunológico y hace que el sistema inmunológico, no se sabe realmente la causa, combata o ataque al propio sistema nervioso y produce debilidad muscular y es más de músculos, ¿no? El Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante este síndrome en la frontera sur. Pese a esto, las personas desconocen esta enfermedad. No. ¿No lo he escuchado? No. ¿Para nada? Para nada. ¿No lo he escuchado? No. Si bien no es contagioso, según indican los médicos, las medidas preventivas son lavarse las manos con agua y jabón antes y después de comer, consumir alimentos bien cocidos, cubrirse boca y nariz en el ángulo interior del brazo o con ayuda de un pañuelo desechable y nunca con la mano, vacunarse contra la influenza, sobre todo mayores de 60 años de edad, y ante síntomas como debilidad u hormigueo en brazos y piernas, acudir al centro de salud más cercano. El 86% de la población infantil ya ha sido vacunada contra la poliomielitis, sarampión y rubiola, lo que suma un total de 3.229.999 niños y niñas inoculados. El proceso de vacunación es gratuito para pequeños de 1 a 12 años de edad y se realiza a escala nacional hasta el 31 de julio. El Ministerio de Salud informó que en todos sus centros de salud de primer nivel hay los biológicos para inmunización de los menores. También existen puntos de vacunación en centros comerciales, parques y terminales terrestres que se pueden localizar mediante la página web de la Cartera de Estado. Y todo el mundo grita fuerte. ¡Que viva Guayaquil! La Asociación Cultural Las Peñas en Guayaquil se alista para las fiestas julianas y desde ya prepara su tradicional exposición. Conozcamos más en la siguiente nota.
A pinceladas se prepara el barrio Las Peñas para festejar el proceso fundacional de Guayaquil. Estamos nosotros realizando de forma continua, desde este año 2023, exposiciones de arte contemporáneo. Así lo explica David Cumbe, presidente de la Asociación Cultural Las Peñas, que además cumple 57 años de fundación. Alrededor de 50 artistas como Marcelo Camacho expondrán cerca de 200 obras. Aquí pues va a haber variedad de trabajos, pues tanto escultóricos como pictóricos. Invitamos pues a la ciudadanía que nos visite por cuanto este puede ser el corazón del arte aquí en la ciudad, ¿no? Y es que el arte es parte esencial de este barrio patrimonial en donde también habrá otras actividades. Bueno, nosotros vamos a poner aquí adentro. De la parte de afuera pues ya se ocupan el comité barrial que hay aquí pues y ellos también van a ocupar cierto espacio en la parte de afuera, ¿no? Esperemos pues que la tradición se repita como años anteriores se hacía pues que toda la calle se colmaba con obras de arte. La inauguración de la muestra será el sábado 22 de julio a partir de las 4:30 de la tarde. Vamos a tener incluso una gran variedad de artistas, asimismo artistas emergentes, jóvenes. Incluso hemos abierto las puertas a los jóvenes de la Universidad Salesiana y jóvenes también que están incursionando en el área del arte. Entonces la asociación está dando esa apertura, ¿no?, al arte joven.